Buen día, amada iglesia, bienvenidos. La verdad, como digo, cada domingo y cada reunión que tenemos es un placer muy grande poder compartir con cada uno de ustedes la vida, porque eso es la palabra. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Así que bienvenida, familia de la fe. La bendición de compartir como cuerpo es muy grande, que no podemos ni imaginar lo que sucede cuando la familia de Dios está reunida. Dice que la vida eterna se activa, que hay la bendición, la unción, que hay esa unidad, ese fluir, ese mover del aceite del Espíritu. ¿Qué es el aceite del Espíritu? Ahora en este nuevo pacto, es la operación del Espíritu Santo en nosotros, pudriendo los yugos, rompiendo las ataduras que operan negativamente para no entender la verdad, la palabra de Dios. Bienvenidos a todos los que estamos para seguir invirtiendo nuestro tiempo en lo que es eterno, en lo que trasciende, en esta verdad tan poderosa. Continuando con esta serie de procesos de gloria que pudimos incursionar en el retiro con un legado de amor, porque eso es nuestra vida cuando entendemos lo que somos y lo que portamos. Eso es lo que legamos a nuestros hijos, a nuestra descendencia. Eso es lo que transmitimos, amor. Y el amor se expresa por la fe en acciones. No es algo muy místico, en algún lugar solamente expresar el romanticismo que tenemos por el Señor. Y sí que lo tenemos, sí, porque nos ha conquistado y porque lo amamos. Pero cuando vienen los problemas y vienen las circunstancias y las situaciones difíciles, ¿qué pasa con ese romanticismo? Ahí necesitamos ser proactivos, no reactivos. Necesitamos invertir el tiempo para que cada desafío que nos traiga la vida, poder enfrentarlos en amor, en fe, en madurez. Así que vamos a continuar con una porción de la palabra del anterior domingo. Hay un llamado a la iglesia de Dios en toda la tierra a salir del adormecimiento. Hay un llamado del Señor y una urgencia que lo vemos expresado en las Escrituras a través del apóstol Pedro. Él dijo, el Señor me ha hablado que pronto voy a abandonar el cuerpo. Iba a partir, nunca dijo morir, porque los que están en Cristo no pueden ya más morir. Morirán físicamente, pero su vida trasciende el tiempo y el espacio a una dimensión gloriosa de vida eterna que comienza aquí conociendo a Cristo. Entonces él estaba muy preocupado porque se mezclaban en la iglesia personas que querían distraer a los que verdaderamente habían huido de toda la corrupción en sus propias vidas y de este sistema de pensamiento del mundo, queriendo apartar su oído de la verdad de Dios. Entonces él se aseguró a través de la palabra escrita para que ellos sean avisados, puedan conocer esa realidad de la oscuridad que siempre quiere apartarnos de la verdad.
pero también es de gran beneficio para nosotros. Las dos cartas del apóstol Pedro son maravillosas si la pueden entender. Y dice, gracia y paz sea multiplicado por medio del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es su saludo en las dos cartas. Porque solamente la paz y la gracia se va a activar en nosotros cuando conocemos al que murió en la cruz, al que nos dio una nueva vida. Entonces dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Ellos ya habían sido ministrados en la verdad de la palabra de Dios. Porque ¿qué es lo que hace la palabra? Jesús les dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. La palabra de Dios es la verdad absoluta, la máxima autoridad que puede limpiar la mente y el corazón. Pero ¿qué pasa cuando nos distraemos? Cuando comienzan a operar otros amores y comenzamos a dejar a Cristo a un lado. Cuando tenemos muchas cosas y Cristo en el medio. No, Cristo es exclusivo. Él es el primer lugar en nuestras vidas. Dice la palabra que necesitamos conocer esta realidad tan grande para que Él sea el todo en todos. Cuando Él no es nuestro todo, cualquier cosa nos puede servir para distraernos y sacarnos de la voluntad de Dios. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué es la concupiscencia? Esta palabrita que hace tiempo no la nombrábamos acá, pero vamos a ir viéndola en otra lámina. La concupiscencia tiene que ver con las pasiones desordenadas de la naturaleza pecaminosa con la que el ser humano nace. Siempre decimos que todos nacemos físicamente vivos, pero espiritualmente muertos, porque hay una naturaleza que fue transmitida en las generaciones. La naturaleza de Adán se transmitió al ser humano y es una naturaleza separada de Dios que no puede oír ni rendir el corazón ni obedecer a Dios porque no puede, tiene otra especie. Por eso es que, ¿cuál es la especie? La oscuridad y el engaño. Por eso es que Dios en su propósito eterno envió a su Hijo para darnos una nueva naturaleza. Y esta naturaleza en nosotros es el ADN de Dios. El apóstol Pedro lo llama la naturaleza divina. Entonces dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Mire, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que pertenece a esta vida, a la vida de Dios, nos fueron dadas por su divino poder, por Cristo, a través del Espíritu Santo que vino a vivir en nosotros. Mediante, fíjese, somos portadores de una vida poderosa, de la vida divina de Dios, del ADN de Dios, de esa vida Zoe, de esa vida
que tiene, dice, carácter indestructible. No estoy hablando de la vida física, estoy hablando de la vida de Dios en nosotros. Que cuando partimos de este mundo a la gloria eterna, continúa. Entonces, todo esto lo podemos experimentar y vivir a cada día a través de conocer a Cristo. Por eso es que conocer a Cristo no es algo menor, no es algo que lo podemos pasar así por alto, no. Conocer a Cristo debería ser la mayor empresa de nuestras vidas. Conocerlo a Él trae descanso, paz y libertad. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Cristo en nosotros va expresando lo que Él es. Y Él es paz. Él es el príncipe de la paz. Él es luz. Y dijo que los que le siguen a Él, los que confían en Él, son sal y son luz. Qué gran ministerio, qué gran servicio que el Señor nos ha delegado, entregado. Representarlo a Él, reflejar su luz, que cuando te vean, no vean esta cara desvelada que tengo, vean la luz de Cristo y puedan experimentar que esa persona tiene algo que la hace diferente. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No andamos con un bagaje de recuerdos que me hizo, que yo hice, de culpabilidad, de rencor, de amargura. No, andamos libres, livianos, en la mente de Cristo. Esa mente de gobierno, de autoridad. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Todas las promesas del antiguo pacto, todas las profecías se hicieron realidad en Cristo. Y nosotros tenemos esa naturaleza de Dios, ese ADN de Dios por la fe en Cristo Jesús el Señor. Cuando hemos recibido a Cristo, hemos nacido de nuevo. Y ese nuevo nacimiento nos ha dado esta nueva creación, esta realidad que es verdad. Entonces, pero participar de esta naturaleza divina tiene que ver con una acción, tiene que ver con nuestro libre albedrío. Entonces, la palabra participantes en el griego es un vocablo que nos habla de ser socios en esencia. Imagínense, nosotros tenemos la naturaleza de Dios. Somos como Él es, dijo el apóstol Juan, aquí en este mundo. Somos como Él es aquí en este mundo, excepto sus atributos, porque Dios es omnipresente, está en todos lados, omnisciente, todo lo sabe. Aún dice el Salmo 139, no está la palabra en nuestra boca, y aquí tú ya la sabes toda. Es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él es todopoderoso. Y cuando nosotros entendemos sus atributos, vamos a someternos con humildad a su soberanía. Lo que Él permite tiene un propósito, aunque al presente no lo podamos comprender. Pero después, poco a poco, se va mostrando, nos va mostrando. Entonces, para que llegases por ellas a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando el apóstol Pablo ministraba a las iglesias en Roma, en Éfeso, en todas las partes que él podía ir,
fue a todo Asia, a los corintios, fue en Corinto, fue a todo Asia ministrando, llegó hasta España, ministrando esta palabra, esta verdad que lo apasionaba. Y él se refería a las personas como nacidos de nuevo, se refería a las personas que tenían la semilla incorruptible, como personas, hijos de Dios, que tenían un gran propósito. Entonces, aquí, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, la semilla que usted y yo tenemos es incorruptible. Es la semilla de Cristo que permanece para siempre. Pero la semilla de Adán es una semilla corruptible que en el tiempo se va degradando y cada vez podemos ver, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Si conocí a esta persona, era muy buena persona. ¿Qué le pasó? No hay misterios para la revelación de Cristo. La semilla que portan es de corrupción. Esa es la vieja naturaleza. Por eso es que debemos ser tan agradecidos por la obra de la cruz que nos entregó una nueva creación con una semilla incorruptible. Entonces, que habían huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es lo mismo. Son estas pasiones. Concupiscencia, ¿qué es? Deseo intenso de obtener placer. Tiene relación con el gobierno de la vieja naturaleza en algunas áreas de nuestras vidas. ¿Y saben qué? Comienzan a buscar el placer por sí solos, porque el placer verdadero lo da Dios. El que le conoce a Él, el que experimenta su presencia, puede conocer el placer más excelso. Esa vida es una aventura, pero es una aventura placentera en Él. Y usted puede decir, esta mujer está hablando de utopía, si hay problemas, si hay luchas, sí, pero estar enamorados de Cristo, apasionados por Cristo, minimiza todo, todo palidece cuando hay un amor mayor. Cuando sabemos que estamos en Él y que lo que Él permite no es para destruirnos, sino para alinear nuestro corazón a su voluntad y a lo que somos, cuando lo creemos y lo practicamos. Concupiscencia es entregarse desordenadamente a los deseos de la carne sin amor. ¿Sabe por qué? El amor cumple la ley. El amor no hace daño al prójimo. El amor de Dios en nosotros. ¿Qué pasa cuando la gente quiere placer en sus propias fuerzas? Comienza a ahondar más y más. Y ahí vienen las perversiones. Tantas parejas, tantos matrimonios que están queriendo buscar el placer. Los varones comienzan a mirar pornografía y quieren más y no los sacia. Y después vemos que ya no les satisfacen las mujeres, porque en la búsqueda de placer se pierden. Qué peligroso que es no tener un balance, un equilibrio. Y ese equilibrio, ¿quién te lo da? El Espíritu Santo y la palabra, la verdad. Fíjese, deseos de la carne sin amor solo por los sentidos, atentando contra la moral y las buenas costumbres. En el mundo se mueve la sensualidad y la gente piensa luego, sexual. No,
el gobierno de nuestros sentidos, que si no están sometidos a la vida de Dios, siempre nos van a llevar a otros extremos. Y aquí el apóstol Juan nos muestra la concupiscencia en 3 áreas. Y dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y podemos decir, qué radical o qué legalista esta mujer. Porque no hemos entendido que el mundo es un sistema. El mundo es un sistema de pensamiento que tiene sus principios y sus valores totalmente contrarios a la voluntad de Dios. Entonces, ¿y dónde está el mundo? Y las iglesias legalistas me dicen, no vaya a tal par, no se vista así, no se ponga así. Queridos, el mundo está dentro de usted. Porque es un sistema de pensamiento que se va expresando, y al irse expresando la gente comienza a adoptar las conductas de esa expresión, de esa naturaleza oscura y separada de Dios. Entonces, el único que puede sacar al mundo dentro de nosotros es Cristo. Es su naturaleza, es conocerle a Él, es renovar nuestro entendimiento. Por eso es que reunirnos aquí no es algo tan simple. Esto es una reunión de gobierno, esta es una reunión de Estado, esta es una reunión donde el Espíritu Santo nos guía, da palabras rectoras para vivir la vida y no vivir como Vicente o Clemente. Vicente. ¿A dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Generalmente las mayorías están confundidas, engañadas. Pocos son los valientes que van contracorriente. Pero esos valientes están aquí. Diga sí, por favor, colabore. Entonces, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, eso es concupiscencia. Los deseos de la carne, la vieja naturaleza. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. De esa naturaleza caída, separada de Dios. Como perdió el placer, el gozo de su presencia, lo busca en otras fuentes. Y a veces todos nos vamos a sexual, no. A veces en la gula, gente que nunca se sacia de comer. ¿Sabe por qué? Lo dice el sabio Eclesiastés. El ojo nunca se sacia de ver, ni el oído de oír, y la boca de hablar, gritar o comer. Entonces, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amada iglesia, hay 3 cosas que permanecen para siempre. Una es el nombre, sobre todo nombre, que Dios le dio a su Hijo después que fue a la cruz. Jesucristo, el Kyrios, el Señor, la máxima autoridad por el cual toda rodilla se va a doblar en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y los sabios y los inteligentes doblan su corazón, su mente, su voluntad, sus emociones a este Señor Jesucristo. Todo va a pasar, menos su nombre. Él es el mismo, dice Hebreos. Ayer, hoy y por siempre. Su nombre. ¿Qué otra cosa no va a pasar? La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Que estemos anclados en la verdad, que es la palabra de Dios. Porque la palabra es espíritu y es vida. Tiene poder capacitador para fortalecer, para resucitar lo que está muerto. A veces ya no tienes ánimo, ya no tienes aliento, porque te estás alimentando
de otras fuentes, de otras noticias. Autogolpe, wow. ¿Sí o no? Y solo escuchamos crisis, y solo escuchamos falta de circulante, y solo escuchamos esto y lo otro. Pero evangelio significa buenas noticias. Enfóquese en las buenas noticias que hay para los que creen en Dios, para los que creen en Jesucristo. Entonces, ¿y quiénes son? ¿Cuál es la tercera persona que permanece para siempre? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para un mes, permanece para siempre. Esto es maravilloso. Eclesiastés, Salomón dijo, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Él estaba apartado y separado de Dios porque le ganaron otros amores. Entonces, la vida sin la visión de Dios es fatigosa. La hallamos pesada. Otra vez a levantarme, otra vez a hacer esto. Y la religión es pesada. Tienen que insistirnos, llamarnos. Vaya a la reunión, vaya, no se quede, vaya. Eso es parte del amor. Pero qué bueno es tener anhelo, deseo de conocer a Cristo. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Esa es la naturaleza caída, que tiene un apetito voraz por todas las cosas que generalmente son contrarias a la voluntad de Dios. Podemos comer. Yo ahora estoy experimentando algo porque Dios me ha sanado. Antes no tenía hambre, no tenía deseos de nada, pero comer había sido un placer. Comer con moderación, porque si nos vamos al otro lado, también, otra vez un problema. Entonces, todo en el equilibrio, en el balance, es bueno. El sexo, toda la gente, que Dios lo creó para el matrimonio, en el pacto del matrimonio. Fuera de eso, nos hace daño. Por eso los jóvenes, las jóvenes, guarden su corazón. Los varones solteros, guarden su corazón para la mujer de su pacto y para el varón de su pacto. Entonces entramos en materia, practicando la naturaleza divina. Y lo primero que dice aquí el apóstol Pedro dice, vosotros también poniendo toda diligencia. La diligencia tiene que ver con ser cuidadoso, exacto y activo, aplicado, eficiente, eficaz, solícito, dispuesto, cumplidor, laborioso, cuidadoso, hacendoso, activo, oficioso. Muchos adjetivos pero en sencillas palabras, la diligencia es una acción de nuestro corazón, de solicitud para las cosas de Dios, para conocer a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la gente piensa que conocer a Cristo es así simplemente, se da por magia, porque ya lo tenemos. No, necesitamos diligencia para rendir el corazón, para tener comunión con Él a solas. Qué hermoso es participar del cuerpo. Hace casi 2 años o más tenemos una reunión a las 7:30 de la mañana por Zoom y todo el cuerpo está participando de la oración y es hermoso, maravilloso. Nos edifica, nos construye. Pero ¿sabe qué? No me conformo porque necesitamos la intimidad. Ginosco habla de conocer al Señor íntimamente y necesitamos tener diligencia
para conocerlo verdaderamente. A veces pensamos que vemos a alguien, ya lo conocí. No lo conoces. Solo puedes conocer a alguien cuando interactúas con él, cuando tienes comunión con él, cuando hay esa coinonía, esa comunión, esa participación más íntima. Por eso el Señor Jesús, Apocalipsis 3:20, habla y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz, entraré y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Ese es un llamado a la iglesia, a la intimidad. Si la iglesia ya tiene a Cristo, pero el Señor requiere intimidad. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecer. Entonces, seguimos. Así que dice, vosotros también, después de poner toda diligencia en conocer, en buscar, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. La fe, esta palabra tan hermosa, pero la fe, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza es un vocablo griego que significa sustancia. Es la sustancia de Cristo en nosotros. Y la fe no es para sentir. Yo siento que... No, la fe te da convicción y la fe te hace entender. Dice el versículo 3 de Hebreos 11, por la fe entendemos. Por la fe podemos entender. La fe está para que podamos entender. La fe no es por sentimiento, porque el sentimiento oscila, varía de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las emociones. Lo amo. Pasó un mes, no, ya no lo amo. Entonces, la fe que obra por el amor, esa fe que se mantiene firme en la verdad, en Cristo. La fe no es una herramienta que podemos utilizar solamente cuando hay problemas. La fe es la vida del justo. Vivir por fe es cuestión de vida o de muerte. No es cuestión de la tomo cuando quiero y la dejo cuando quiero. Es parte de nuestra esencia. El apóstol Pablo nos habla, nos exhorta a correr la carrera de la fe, puesto los ojos en Jesús, el autor de ella. Por eso es que Jesús no tiene fe. Él es el autor de la fe y esa fe está en nosotros, esa fe del Hijo. Pero para que esa fe se manifieste, es necesario morir a la emoción y al sentimiento. Pero es que no lo siento, pero es que no sé, pero no. ¿Qué dijo Pablo? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo que tiene emociones y sentimientos, no son malas. No son malos las emociones y los sentimientos, para nada, Dios nos creó así. La cuestión es que lo que sentimos tiene una acción. ¿Qué hacemos con lo que sentimos? Ahí está el problema. Entonces, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Así que una vida de fe es una vida de visión. ¿Sabe qué? Por fe andamos, no por vista. Es la visión del corazón, no la función de los ojos. Es esta visión, esta fe que le cree a Dios, que confía en Él. Y aquí a la fe añadid virtud. La virtud
¿Qué es la virtud? Es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a las personas no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. La virtud, en otras traducciones, dice que la virtud es esa acción moral, esa bendición moral de actuar, de hacer conforme a la voluntad de Dios. Yo también lo creo que la virtud es una acción que no es pasiva, que no es sumisa ni pasiva, es una acción que le cree a Dios. Cristo, lleno de virtud, ¿cómo nos mostró Cristo la virtud? Fíjese, nos mostró la virtud teniendo compasión, gracia, misericordia con los que sufren, con los que estaban en problemas, en dificultades, con los enfermos, pero al mismo tiempo nos mostró la autoridad, la fuerza, el poder para ir contra la corriente, para hablar y hacer lo que era correcto. Entonces, la virtud no es sumisa ni pasiva. La virtud es una acción que nace del corazón. Si está en la verdad, las acciones van a ser de acuerdo a esa verdad. Pero si está en el error, también así van a ser sus acciones. Pero ya no se llamaría virtud. Entonces, qué importante es poder entender. El apóstol Pedro está hablando en esta carta sobre una palabra griega que tiene que ver con hombría, valentía, fuerza, vigor, porque eso es lo que requiere Dios de sus hijos, que no se hagan pasivos ni sumisos ante el error, ante el pecado, ante todo lo que se está viendo hoy en este mundo, las ideologías contrarias a la voluntad de Dios. Ahora nos meten todas las ideologías y ¿qué pasa cuando refutamos? Ya nos llevan a los tribunales y ya todo lo ven malo, pero ¿y cuando hablamos la palabra de Dios? La gente y hasta los mismos cristianos se avergüenzan. ¿Cómo estos otros grupos que tienen ideologías tan destructivas, cómo gritan sus banderas y se levantan y hacen manifestaciones? Y nosotros, medios escondidos por ahí, que, oiga, necesitamos expresar y manifestar a Cristo. Entonces, la sumisión es a Cristo y a la verdad. La paciencia no es pasiva. Algunas personas dicen, esta persona es muy pasiva. Esperar en Dios está más adelante, pero es la acción más enérgica, poderosa que puede haber, que no habla nada de pasividad, porque cualquiera puede hacer en cualquier momento lo que se le antoje sin esperar, pero los que esperan en Dios. La Biblia habla mucho de esperar en Dios. Es una acción muy poderosa que no tiene que ver con la pasividad. Aquí, entender y conocer a Dios es nuestra gloria. Entender. Qué importante es para conocer a Dios. La otra palabra es conocimiento. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y muchas veces nos enfocamos en conocer,
pero de una manera teórica. Y oímos acerca de Cristo, pero en realidad no le conocemos. ¿Por qué? Porque la palabra nos habla que antes del conocimiento tiene que haber un entendimiento. Un entendimiento. Entender es comprender la verdad. ¿Y por qué es tan importante entender? ¿Por qué es tan importante entender? Porque hasta que no entiendas algo que Dios ha hablado, que Dios ha dicho, que Dios te ha dado, hasta que no entiendas verdaderamente, eso nunca te va a permanecer, nunca lo vas a poder tomar como tuyo, hasta que no lo entiendas. No podemos nosotros poseer algo que no entendemos. Y es verdad, ese es un dilema, vengo diciéndolo desde el año pasado, en el que se debate la iglesia y las sociedades de las naciones. Poseen sin entender, poseer sin entender. Por eso es que hasta que no entendamos esta vida tan poderosa, no la podremos poseer. No va a ser verdaderamente nuestro hasta que no entendamos. Entonces, muy importante, Jesucristo dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Y sabe qué estaba haciendo? Estaba ministrando a las multitudes. Y él estaba separando a la gente que solamente estaba escuchando una información. Estaba separando a las personas que solo escuchaban información de los que verdaderamente estaban oyendo y entendiendo. Y les habló a los discípulos y les dijo, a ustedes les doy los misterios del reino, pero a ellos solo por parábolas les hablo, porque viendo no ven y oyendo no entienden. ¿Y qué faltaba ahí? Yo siempre me preguntaba y decía, Señor, pero me parece un poco injusto, ¿pero por qué? Hasta que entendí la diligencia. Hay una diligencia en entender. Hay un libre albedrío en rendir el corazón para entender. Entonces, aquí el profeta Jeremías nos los muestra claramente y dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar. En, ¿cómo está ordenado? En entenderme y conocerme. Porque primero necesitamos entender para conocer a Cristo, en entenderme y conocerme que yo soy Dios, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Y si nos damos cuenta, el juicio está en el medio de la misericordia y la justicia. ¿Por qué? Y esa palabra nos parece muy mala para todos, ¿no? Nos han metido el juicio de Dios, fue sobre Cristo el juicio en la cruz. Pero el rey David, un hombre que conocía a Dios, que era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque hacía todo lo que Dios quería. Este lo conocía verdaderamente y él dijo, conozco, Señor, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me has afligido. Mas ahora sea tu misericordia, que está ahí, para consolarme. Amados, hay tiempos difíciles para nuestras vidas que no son castigo. Es el amor de Dios para alinear nuestro corazón, para poder disfrutar la vida que se nos ha impartido. ¿Cómo es que practicamos esta vida, esta nueva vida? Con esto que estamos hablando. La fe, la virtud, el conocimiento de Cristo. Conocer
Necesitamos conocer a Cristo íntimamente para amarlo, obedecerlo, tomando posesión de la vida que nos ha dado para colaborar con el propósito eterno desde nuestra posición de autoridad en los lugares celestiales. Aquí hay 3 P. Posición, posesión para un propósito. Qué importante es ver desde cuál posición estamos mirando las cosas. ¿Cuál es nuestra posición? Lo vamos a ver más adelante. Una cosa es mirar desde abajo y otra cosa es mirar desde Cristo. Entonces, el apóstol Pablo, que le hablaba a la gente como esa gente que tenía la semilla incorruptible, esos hijos de Dios, y él se esforzaba en que todos aquellos de la fe puedan conocer a Cristo. Y mire lo que les decía. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, ¿qué oyeron? Que estos habían aceptado a Cristo. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Proverbios 9 nos habla, ¿cuál es la inteligencia espiritual? Dice que es el conocimiento del Santísimo, conocimiento de Cristo. Para que andéis, ¿qué estamos hablando hoy? Practicando la vida divina, la nueva vida. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El fruto que se va manifestando muestra el conocimiento íntimo y profundo que vamos teniendo de Cristo. Que no es algo casual, es algo intencional cada día. Fíjese, a mí me pasa. A veces estoy por buscar en el Face algo relacionado con lo que estoy haciendo, con información, con la palabra, a veces me lleva. Pero ahí, oiga, esta naturaleza se desvía y me pierdo un poco. 1 hora, pero para leer la palabra, que la podemos, un capítulo lo podemos leer, no es tan, podemos leer en menos tiempo. Y si somos estudiosos que queremos más de esa realidad, vamos a inquirir al otro día y vamos a ir buscando más profundo. Pero no, nos llaman otras cosas. Entonces, muchas personas tienen conocimiento acerca de Jesucristo, pero no entienden lo que Él espera de ellos. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Que al conocerlo podamos expresarlo. El mundo necesita la expresión de Cristo a través de su iglesia. El mundo necesita una palabra de verdad, rectora, que fortalezca, que alinee, que rompa ataduras, cadenas. Aquí Pablo le está hablando a su hijo en la fe, Timoteo, y le dice, está hablando al principio está hablando sobre el carácter de los hombres en los tiempos últimos. Y se enfoca en amadores de sí mismos, de ahí vienen los demás pecados. Y en relación a eso, la continuación es, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Muy trillada está la palabra concupiscencia en la Biblia. Pasiones desordenadas de la carne. Porque cuando nos gobierna la carne, eso es lo que va a salir en algún momento. Pero cuando nos gobierna el Espíritu, ¿qué es lo que se va a manifestar? El amor, la paz, la pureza. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que James y Jambres
resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Fíjese, el entendimiento también se corrompe. O más bien, se va corrompiendo porque es parte, la mente es parte de la naturaleza antigua. Por eso es que hay una mente natural, esa mente de sospecha, esa mente que exagera todo, esa gente que agranda todo. Si te hacen una ofensa, en vez de pasarla por alto, como dice Proverbio, el sabio pasa por alto la ofensa, pero no los hijos de Dios. Pero es que no saben lo que me dijo y me hizo. ¿Y sabe qué? Y comienza a agrandar. Era una pequeña ofensita y se vuelve una gran ofensota, porque usted ya le añade. Entonces, no. Eso es la mente natural. La mente de Cristo es de gobierno, pasa por alto y se enfoca en lo que vale la pena enfocarse. ¿Qué hago yo enfocándome en lo que me hicieron? Y a veces vienen dardos, pero necesitamos por el libre albedrío someterlos a la verdad. ¿Quiénes eran estos? Según la historia, eran los que resistieron a Moisés, los que tenían poderes. Moisés sacó de su vara, se convirtió en una serpiente y ellos hicieron de sus varas 2 serpientes. Tenían poder del otro lado. Resistieron porque se manejaban en el poder que veían, pero poder verdadero no es poder si solamente se hace milagro y la vida es una mente reprobada en cuanto a la fe, a la pureza, al amor, a la verdad. ¿Pero qué pasó con el poder verdadero? Se comió a las 2 serpientes. ¿Me entienden, amados? Conocer al Señor requiere una inversión de tiempo. Tiempo invertido es vida que trasciende en nuestras generaciones. Cuando invertimos tiempo, usted está invirtiendo vida. ¿Y sabe qué está manifestando? Amor. Invierta tiempo con sus hijos. Pase tiempo con sus hijos. Pase tiempo con su esposo, con su esposa. Pase tiempo con su familia. Invierta tiempo con la familia de la fe. Aporte a la familia de la fe. Me gustó mucho, Julio, gracias, lo que aportaste en el chat de los varones, invitando a que inviten a otras personas a venir a la reunión. Eso es un aporte muy, muy beneficioso, muy saludable. Entonces, invirtamos tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué la importancia de invertir tiempo, amados? Por la brevedad de nuestra vida. Usted no es eterno. No sabemos qué día nos va a tocar irnos. El otro día en Cobija, felices estábamos. Habíamos ministrado en la mañana y era un gozo así porque la gente recibió, conoció, estaban contentos cuando nos llegó una noticia del hijo de una amada hermana que tenemos en Cristo. ¿Sabe qué? Sentí como un planchazo acá así. No podía respirar. No podía respirar. Fue algo así tan... Me tuve que ir al baño así a orar. Oramos ahí con los hermanos que estaban, pero me faltaba el aire. 20 años. Sé que está con el Señor. Pero la familia, invirtamos tiempo con nuestros hijos. Invirtamos tiempo conociendo al Señor. Es necesario invertir tiempo. ¿Por qué? En lo que vale la pena, en lo que va a trascender a tus generaciones. Porque la vida es transitoria. Dice el hermano de Jesús, Santiago, que nuestra vida es como una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es un soplo, cuando acordamos ya y volamos. Entonces necesitamos ser sabios y no necios. La gente necia, los niños espirituales,
no tienen manejo del tiempo, gastan su tiempo en operíos, en cosas que no trascienden, que no edifican, que no colaboran para el avance de Cristo en ellos ni del Evangelio. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y más abajo dice, sed llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo nos va a fortalecer para permanecer, porque Él siempre nos va a guiar a la verdad de Cristo. Y aquí otras declaraciones. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría, dice la Nueva Traducción Viviente, pero la Reina Valera dice, enséñanos de tal manera a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. La gente sabia es la gente que tiene un temor reverente a Dios para hacer lo que a Dios le agrada. Y mire lo que dice el rey David. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto. Y mi edad es como nada de delante de ti. Ciertamente completa vanidad es todo hombre que vive. Entonces, el manejo del tiempo es importante debido a que somos transitorios, estamos de paso. El apóstol Pablo dice, y Pedro, somos peregrinos en esta tierra. Ahora, añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, hemos visto dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. ¿Cuántas personas, y yo era una y estoy saliendo, ¿no?, que nos faltaba dominio propio? La timidez me ganaba hasta que entendí, Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Esa es parte de nuestra naturaleza. El dominio propio es someter la voluntad nuestra a la de Dios. Entonces, la paciencia, esta es un fruto del Espíritu que es maravilloso. Esperar en Dios pacientemente. Como dijo el rey David, pacientemente esperé al Señor y Él oyó mi clamor, me sacó del lodo cenagoso de la desesperación y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos y luego puso un cántico en mi boca. Pacientemente esperar en el Señor es una fuerza tan activa, mayor que cualquier otra. Entonces, ¿cómo usar la piedad? Es esa santidad, es esa bondad del Señor. El afecto fraternal es esa comunión en familia, familia biológica y familia de la fe. ¿Cómo usar estas cualidades para alinear nuestro caminar en Cristo? Seamos diligentes, no pasivos, trabajando en comunión con Cristo y su cuerpo, que es la iglesia. Y aquí dice, ya estas son la última, porque si estas cosas están en vosotros, si todo esto, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, culmina con el amor, que es el fundamento vital y esencial para vivir una vida de fe. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Me encantó tanto este pasaje. Es tan explícito
que nos puede ayudar mucho en nuestro avance. El apóstol dice que si estas cosas no abundan en nosotros, a veces nos contentamos con alguna vez al mes. ¡Wow! No, necesitamos abundar en estas cosas. En cuanto al conocimiento, ¿qué es una vida ociosa y ni sin fruto? Es porque no ha conocido, no ha tenido una comunión, un conocimiento íntimo del Señor. Porque cuando hay, se va a expresar. Entonces, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista corta, es ciego. Entonces, aquí nosotros podemos entender que la visión del corazón se va a enfocar siempre en la fe y en la verdad. Qué importante es la visión. Qué importante es cuando tenemos una miopía. Va a dificultar el avance del Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque no estamos viendo a Dios. ¿Qué es lo que opera esto? No nos hace ver a Dios, si no lo conocemos, no lo vemos, y nos centramos solamente en nosotros mismos y en los demás. Y esto nos lleva a vivir una vida en dos aspectos que es muy negativa para nosotros. El primer aspecto es una vida egocéntrica, centrada en nosotros mismos, porque no vemos a Dios. Ver a Dios nos despabila de estar mirando el ombligo, de estar mirando qué hice, qué no hice, qué necesito. Y la otra característica muy importante es que nos volvemos víctimas, porque como estamos centrados en nosotros y en los demás, no en Dios, entonces ahí vemos las quejas, esposos, esposas. Pero me hizo, usted no sabe, me hizo. O el hermano, y no sabe lo que me hizo. Está bien si te hizo. ¿Qué dice la palabra? Es preciso que hayan disensiones entre vosotros para que se sepan los que son aprobados. Porque ahí estamos hablando de practicar la vida. Si te hicieron y te ofendieron y te engañaron y te hicieron lo que sea, es la oportunidad gloriosa que Dios te está dando para manifestar su carácter, el perdón, el amor. Esto es hermoso, amados. Vivir esta vida es descanso, es paz. Vivir en amargura, en resentimiento, te activa el cortisol y trae muchas enfermedades. Entonces, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, esto o nunca lo entendió o le vino amnesia. ¿Sabe qué? Porque esto nos habla de la nueva naturaleza. Antes éramos, pero ya no somos. Ahora estamos en Cristo. Estamos en Él. Como dijo San Agustín cuando le dijeron, pero tú eras un pervertido, conmigo hacíamos orgía, hacíamos esto y lo otro, para avergonzarlo delante de un gran auditorio lleno de gente. Y él dijo, tú lo has dicho, hacíamos, éramos, pero ya no soy. Soy un nuevo hombre. Soy un nuevo hombre en Cristo. Entonces, qué importante es entender que esta nueva naturaleza nos ha establecido no como pecadores perdonados, no solamente como que han dejado los vicios y se han enfocado en mejorar algunas áreas de sus vidas. Eso es religión. Eso es religión, esto es esfuerzo. Ah, no, es que yo soy mentiroso, entonces a la mentira directo. Pero en otras cosas, no. Esto es la vida completa. Nuestra vida completa vieja fue clavada en la cruz y la vida completa de Cristo fue entregada a nosotros. Entonces, somos nueva creación. Opositores de la visión, incredulidad, egocentrismo, orgullo, miedo, ídolos, falta de perdón, desobediencia, pasiones de la carne. No hemos entendido la gracia si no podemos relacionar el amor con la obediencia. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena.
pero el que guarda la palabra es más que feliz. ¿Sabe qué? Cuando no hay visión, cualquier bus te sirve. Cuando no conoces tu propósito, te metes y te enrolas en cualquier cosa. Qué bueno es ver desde Cristo, porque el ángulo de donde vemos las cosas, la posición de donde vemos las cosas es muy importante, distorsiona la visión. A mí me pasó algo el lunes, estaba en el gimnasio y terminé, bajé las pesas y estaba viendo por un vidrio, por un blindex que hay, mi movilidad, y la vi con una raya así terrible y dije, ¡ah! Me la rayaron mi movilidad. Y dije, bueno, ya, ¿qué voy a hacer? Ya está. Me incliné a agarrar las pesas y me moví para hacer y volví a mirar y ya no estaba la raya. Era la posición de donde estaba viendo, el ángulo de donde estaba viendo. ¿Desde dónde estás viendo, amada, tu vida? ¿Desde dónde estás viendo a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos? ¿Desde dónde estás viendo tu situación? Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Miremos desde Cristo. Subámonos en Cristo a esos lugares celestiales de gobierno y de autoridad. La posición desde donde vemos distorsiona lo que vemos. Aquí, gobierno de la carne provoca dolor y atrasa propósito. Esto es rápido. Sansón tenía un propósito para el cual fue creado. Tenía una fuerza tremenda. Pero ¿qué pasó con Sansón? Le dio rienda suelta a sus pasiones desordenadas, a su concupiscencia. Y este hombre tremendo, con gran propósito, ¿qué le pasó? Era muy enamoradizo, oiga, y desobedecía a sus padres. No, no te metas con... ¿Por qué es filistea? Yo veía esto antes desde otra perspectiva, pero ahora no. Pero ahora no, porque hay un costo para nosotros y para la familia y para el avance del Evangelio. Se enamoró de una, después de otra, llegó a Dalila. Y Dalila estaba pagada para conocer su secreto. Y dice que cada día lo presionaba. Dime dónde está el secreto de tu fuerza, dime. Y dice que este hombre fue reducido a mortal angustia. ¿Se imagina la presión que nos puede hacer una mujer? Varones, no se dejen en él. Si son sus esposas en Cristo, todo muy bien, pero mujeres tampoco. Entonces, mire, dice que su alma fue reducida a mortal angustia hasta que todo el tiempo decía, mi fuerza radica en tal cosa. La mujer lo ataba y inmediatamente venían los filisteos y se soltaba y seguía feliz. Salía, Dios está conmigo, Dios está. Y la mujer, oh, no me amas, porque no me has declarado el secreto de tu fuerza. Eso no es amor, ni aquí ni en... El amor es morir. El amor es otra cosa. Entonces, hasta que un día ya no pudo más y le confesó el secreto. Le sobó el cuello y lo hizo dormir. Lo peló completamente. Le cortó el pelo. Y vinieron y lo ató con cadenas. Y vinieron los filisteos. Y él dijo dentro de sí, esta vez saldré como las otras. Pero hay una vez, amados. Nosotros podemos andar en las orillas. No, no me va a pasar a mí. No, no. Hasta que el Señor quiere que seamos de esos que conocen la profundidad de su amor y de su gracia. Hasta que vinieron los filisteos, pero él no sabía que Dios ya se había apartado de él. Intentó zafarse, pero no pudo. Lo apresaron y ¿saben qué? Como estamos hablando de visión, le sacaron sus ojos. Quedó sin visión. Ahora no nos sacan los ojos, pero caminamos en una visión
pasajera, temporal, que no trasciende en la eternidad, ni para nosotros ni para nuestros descendientes. Cambiemos la actitud. Pero al final de su vida se arrepintió. Él quedó como el hazmerreír de los filisteos. Imagínense, lo llevaron ciego para reírse de él. Y él habló y dijo, se apoyó en 2 columnas. Y ahí murió cumpliendo el propósito para el cual había nacido. Porque siempre hay una oportunidad que Dios nos da. Entonces, tengo una hita más, pero ya es muy tarde. Entonces, nosotros estamos para un propósito glorioso y eterno. Conocer a Cristo y expresar su vida, darlo a conocer.